Hola a todos nuevamente. Bienvenidos nuevamente al curso de energías renovables. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las tendencias del mercado de energía. Un tema muy importante para ponerlos en contexto. Vamos a hablar acerca de las tecnologías en la generación eléctrica, cuál de ellas nos acompañan. Nos acompañan hoy por hoy fuentes fósiles como el diésel o el petróleo, fuentes de muy baja eficiencia, de altas emisiones, costos en la operación muy elevados. Si bien es cierto, los costos de instalación son bajos, el carbón tiene situaciones parecidas. De hecho, las emisiones en la generación eléctrica de carbón son muy altas, extremadamente altas. Los costos en la operación, si bien es cierto, también son altos, pero los costos de instalación son bajos. Es decir, los costos de instalación nos referimos cuando ponemos en construcción, ¿no?, una de estas plantas. Es una de las plantas que más emisiones tiene, tipo de generación que más emisiones tiene, y hay muchos planes de llevar a descarbonizar, es decir, a abandonar o a reducir la cantidad de estas plantas para la generación eléctrica. Otra de las partes, si bien es cierto, el gas no es tan contaminante. De hecho hay una tecnología mucho más avanzada con respecto al tema de la generación de gas. La eficiencia energética es más alta de las otras por debido a ciclos combinados o a otras tecnologías que acompañan. Las emisiones, hay emisiones quizás no están altas, pero los costos de operación y la instalación son medianos. No hacen tampoco que sea una tecnología tan competitiva. Pero en el Perú lo es por la fuente del gas que de alguna manera tenemos como propio. Ahora, como fuentes renovables tenemos el agua. Es una de las tecnologías. De hecho, en el Perú más o menos casi el 50% de la generación eléctrica es en base a las fuerzas del agua, a la hidroeléctrica. Su eficiencia energética es variable, depende de los caudales, depende de cómo están los temas climáticos, de las lluvias y demás. Usa la fuerza del agua. Las emisiones de hecho son muy bajas. De hecho, bueno, siempre hay emisiones en cualquier actividad económica, por más renovable que sea, por decirlo así. Hay cosas que evidentemente generan desgaste y probablemente emisiones, ¿no? Los costos de inversión para poner una hidroeléctrica son muy altos y el plazo de ejecución son bastante prolongados. No lo mismo con otras fuentes como el viento. Las instalaciones se hacen en un tiempo mucho más rápido. La eficiencia en el tema de las energías renovables, vamos a hablar quizás más de las no convencionales, puntualmente el aire y el viento, son muy variables, ¿no? Es decir, no hay una fuerza de viento constante que pueda mantener una generación eléctrica constante. Con respecto al sol, ya vamos a hablar. Tenemos un módulo muy puntual para energías fotovoltaicas. De hecho, es una de las tecnologías que más desplegadas en el mundo. Se habla de cero emisiones. Si bien es cierto, en la fabricación de estos productos, como en toda la fabricación de los otros, hay emisiones, pero en el momento de la generación no hay emisiones, no hay rotación, no hay nada. Es solamente recibir, captar la radiación solar. Los costos de operaciones son bajos, las inversiones son medianas. Hace de una tecnología bastante atractiva para la generación eléctrica. Hay otras fuentes renovables, el sol también, evidentemente dentro de otro tipo de tecnología, no como placa solar, sino como espejos que generan un punto de ebullición, un punto de calentamiento, ¿no? Llamado los termosolares. En este proyecto los costos de inversión son muy altos. Ahora, ¿cuál es el beneficio de este tipo de soluciones? Es que se puede gestionar la energía. Es decir, si la energía ya entra a calentar algo, genera un proceso de un ciclo de generación, se puede gestionar la energía, se puede manejar de otra manera. Por ello también los altos costos de inversión. Si bien es cierto, es variable, pero el momento ya de la generación no lo es. El tema de la geotermia pues recibe el calor de la tierra, el agua caliente, las altas temperaturas. Hay un proceso de inyección y un proceso del vapor que sale a la superficie, de tal manera que eso mueve turbina. Son
los costos de inversión son altos. De hecho, nosotros en nuestro país tenemos en la zona sur bastante un potencial increíble, pero los costos de inversión son muy altos, que hasta la fecha no se ha concretado ningún tipo de proyecto en el Perú. La biomasa también es aprovechar las fuentes de desperdicios, vamos a decir, de temas orgánicos, ¿no? Donde a partir de ahí se genera vapores, se genera un turbina, se genera, a través de las turbinas se genera la energía eléctrica, ¿no? Las emisiones son bajas y es una tecnología medianamente eficiente. Ahora, hablando de mercados eléctricos, a nivel de consumo de energía, la electricidad es menor respecto a otras, por ejemplo, como los derivados de hidrocarburos, ¿sí? Pero se espera que cada vez el tema de electricidad vaya aumentando de tal manera que se pueda reducir el tema de hidrocarburos. Esto significaría mayor demanda energética eléctrica, por ende menor demanda en la parte de combustibles. Las actividades del sector eléctrico más o menos son, digo más o menos porque en ciertos países como el nuestro solamente son tres, o agrupados en tres, pero los que realmente están divididos es en cuatro actividades de forma vertical: la generación por un lado, el transporte es las redes eléctricas, de otras formas, la distribución también son redes eléctricas, pero son redes eléctricas ya donde está la demanda energética, mientras que el transporte es cruzar, por ejemplo, cordilleras, y la comercialización es la venta de ese electrón, de esa generación eléctrica que se hizo en el inicio, y poder venderlo en la demanda. Normalmente acá en el Perú la distribución y la comercialización lo gestiona una sola empresa, por decirlo así, del sector. Eh, ¿Cómo es el flujo físico y económico del tema de la electricidad? Tenemos por un lado los productores, los transportistas, vamos a decirlo, las redes de transmisión, las redes de distribución, los distribuidores y el consumidor final. Con esto, los distribuidores normalmente generan la comercialización, pero los productores también se les puede comprar energía directamente a los productores, y a eso se les conoce como cliente libre, mientras que los clientes de los distribuidores son clientes regulados. Y es ahí donde surge el flujo económico de mercado de la energía eléctrica, ¿no? Estas características de las actividades eléctricas, hablando de generación, de la operación del sistema acá en el Perú llamado COES, por ejemplo, en algunos casos son de competencia, como por ejemplo la generación, es decir, las empresas pueden entrar a realizar generación y entran en competencia, mientras que luego hay un operador que es monopolio, hay alguien que lo tiene que operar. La transmisión también es un monopolio. Imagínense tener competencia en la transmisión, sería muy costoso, los mismos que en la distribución, pero son monopolios naturales, por ende son monopolios regulados, mientras que en la comercialización puede haber regulados como puede haber temas de competencia, dependiendo del tipo de cliente. Entonces, aquí es donde embarca un nuevo modelo en la cadena de valor, ¿sí? ¿Qué significa? Que como las energías de alguna forma vienen siendo verticales, las actividades energéticas vienen siendo verticales, en la nueva cadena de valor es que el consumidor pueda generar su propia energía y pueda producir su energía, teniendo un término de prosumidores, ¿no? Es decir, producen y lo consumen su energía, y a eso se llama la generación distribuida, ¿no? O también políticas que puedan generar eficiencias energéticas y otros asuntos que mejoran de alguna forma esta cadena de valor. Entonces, la flexibilidad del sistema eléctrico es poder adaptarse a muchas tecnologías, ¿no? No solamente mantener esto tradicional, el vertical, la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización, sino también adaptarse a estas nuevas tendencias, como es, por ejemplo, mayor demanda energética a través de los vehículos eléctricos, electrificación de otras nuevas actividades, la incorporación
de otras tecnologías o el tema de la generación distribuida. Entonces el sistema eléctrico tiene que ser más flexible y las redes eléctricas juegan un papel muy importante. Respecto a aspectos de desarrollo de energías renovables, han pasado varias fases, ¿no? De tal manera que ahora son energías mucho más eficientes, mucho más competitivas en el mercado. Hay muchas metas con respecto en Latinoamérica, Perú, Argentina, Brasil, México. México, por ejemplo, ha hecho un despliegue tremendo. En Perú también hay metas de tal manera que al 2025 hay una esperanza de llegar al 60%. Hoy por hoy somos solo el 5% en energías renovables no convencionales. El mercado eléctrico peruano, la participación del mercado eléctrico normalmente es gas y agua, es decir, generación por gas y generación mediante hidroeléctrica. Normalmente esto abarca alrededor del 90 o más, del 90 y casi 95%. Somos gas o hidrodependientes, ¿no? Pero el mercado eléctrico también se comporta distinto a los meses. Hay meses, evidentemente, que se consume más energía, por ende las necesidades de generación son muy distintas. ¿Sí? Entonces, normalmente los meses de febrero y abril, entre los meses de febrero y abril se presenta la mayor cantidad de demanda. Esto es una tendencia casi de todos los años. Es importante tener un marco más de planificación energética. Por ejemplo, países como Chile o países como México, como Brasil, tienen mejores hojas de ruta con respecto a la transición energética. En Perú estamos apuntando a ello. Lo importante es que en Perú tenemos mucha generación renovable debido a las centrales hidroeléctricas. Entonces, la planificación energética es mirar a largo plazo, es ver de forma holística, no solamente centrarse en la generación, como muchos años se han venido haciendo. Había un término llamado la sobreoferta, pero en principio que ahora ya no se habla más de sobreoferta y ahora tenemos que hablar más de la demanda, en dónde se necesita la energía eléctrica. Por eso es importante que las entidades e instituciones, por ejemplo, fiscalizadoras, también vayan en ese sentido. ¿Más regulación o más mercado? Bueno, la idea es evitar la regulación, pero cuando el mercado no puede entrar en competencia es necesario la regulación para poder establecer las reglas de juego, ¿no? Entonces, siempre hay buenas señales, no hay una regulación perfecta, pero es importante que se den buenas señales, buenas políticas para que tanto los inversores, los productores y todo el mercado puedan entrar en armonía. Eh, para cerrar, ¿sí? La transición energética en energía renovable requiere de altas iniciativas, ¿sí? Pero hay algunos costos de operación, hay algunas gestiones todavía que se tienen que hacer para que pueda introducirse en mejor competencia las tecnologías renovables. Es importante que el sistema eléctrico tenga la flexibilidad necesaria para adoptar todas las tecnologías. Ninguna tecnología es mala o buena. Estamos aquí hasta donde hemos llegado con las tecnologías que tenemos, pero es importante transitar, ¿sí?, hacia energías renovables. Un enfoque estratégico en la planificación es importante, donde todas las instituciones, tanto privadas y públicas, y sobre todo las de organismos reguladores, pongan las reglas claras de tal manera que las inversiones se puedan dar y la competencia y en el tema de sostenibilidad siempre esté presente. Muchas gracias por su atención.